Bien, continuamos entonces utilizando ahora el método analítico. Para el método analítico vamos a utilizar fórmulas matemáticas. En este caso es la ley del coseno. ¿Qué nos dice la ley del coseno? Que va a ser el vector resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos el doble producto de estas mismas fuerzas o vectores, fuerza 1, fuerza 2, por el coseno del ángulo que forman entre sí los vectores, recordando que este ángulo ya no es de 30 grados, ya se descompuso al obtener el vector resultante y entonces este ángulo ya no sabemos. Pero el que sí, por ángulos suplementarios, observamos que fue este ángulo sí es real y este ángulo es de 150 grados. A este lo vamos a llamar phi. ¿Sí? Ángulo phi igual a 150 grados. Bien, siguiente paso es sustitución de los datos que tenemos. La resultante al cuadrado va a ser igual a 30 newtons del vector 1 más 38 newtons al cuadrado menos el doble producto de estos mismos vectores, 30 newtons por 38 newtons, por el coseno del ángulo que forman entre sí. ¿Cuál es el ángulo que forman entre sí los vectores? Es de 150 grados. Ahí, jóvenes, yo les indico que utilicen directamente todos estos datos en la calculadora. ¿Sí? Ustedes ya saben utilizar la calculadora científica, entonces utilizando y anotando todos los datos en la calculadora, deben obtener una resultante igual a 65.71 newtons. Entonces, todos utilizando la calculadora, por favor, para que obtengan este resultado. Si ustedes checan, este es el mismo resultado que les dio en el método gráfico. ¿Sí? Van a tener variante por las décimas centésimas. Bien, continuamos. Vamos a utilizar la ley del seno. La ley del seno la utilizamos para obtener el ángulo. ¿Qué nos dice la ley del seno? Que va a ser igual a cualquiera de los vectores entre el seno del ángulo opuesto, igual al siguiente vector, entre el seno del ángulo opuesto y finalmente el vector 2 entre el seno del ángulo opuesto. El vector resultante ya lo calculamos, nos dio 65.71, sustituimos. ¿Cuál es el ángulo opuesto al vector resultante? Es 150. Entonces es entre seno de 150 va a ser igual F1, que vale 30 newtons, entre su ángulo opuesto, que no sabemos cuánto es, ¿sí? Seno de alfa. Sustituimos, seno de alfa va a ser igual a los valores conocidos, seno de 150 por 30 newtons, entre un solo valor conocido, 61.71 newtons. Para esto entonces eliminamos los newtons, ¿sí? Y igual, por favor, todos estos datos los anotamos directamente en la calculadora y vamos a obtener alfa es igual, pasamos seno al otro lado de la ecuación y decimos inversa del seno y nos da todo este resultado 0.2288. En la calculadora, inversa del seno va a ser la función seno a la menos 1, ¿sí? Y van ustedes a obtener 13 grados. Hay otra tecla también que dice grados, minutos y segundos. Y entonces les va a salir 13 grados exactos. Por lo tanto, entonces alfa va a ser igual a 13 grados. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo? Ustedes bien saben que vale 180. Si tenemos un ángulo de 150 más 13 grados, ¿sí? Que es el ángulo que ya acabamos de calcular, lo vamos a llamar alfa aquí. Ahora sí ya sabemos que este es alfa y beta. Por lo tanto, si tenemos que phi vale 150,
alfa vale 13 grados, ¿cuánto vale beta? Para que los tres sumen 180 grados, pues va a valer 17 grados.